Les damos la bienvenida a su debate, cultura y competencia sociocultural en la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera dentro de una perspectiva global. Mi nombre es Julián Alberto Buitrago Hernández y como su moderador le doy la bienvenida a este debate a la señorita Viviana Ladiño, a la señorita Dana Valentina y a la señorita Liz Bernaldi. Somos el grupo 69, marzo del 2023. Reglas definidas de participación al debate. Número 1. Duración del debate aproximadamente de 10 a 15 minutos. Regla número 2. El debate se realiza formal y en un tono argumentativo. Regla número 3. Respetar los turnos de tiempo. Regla número 4. Escuchar sin interrumpir. Objetivo. Comprender la relación de la lengua materna y cultura en un aprendizaje de una lengua extranjera. Le damos la bienvenida a esta introducción. En esta sesión de debate se estarán hablando sobre la relación de lengua materna y la cultura con la competencia sociocultural para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera dentro de una perspectiva global. Intervención por parte de Julián Alberto Buitrago. En esta intervención yo quiero hablar de qué es cultura. Tenemos muy grandes autores que han hablado sobre, sus teorías se han basado sobre qué es cultura. Pero si reunimos a todos esos autores, estamos llegando al mismo punto. Cultura es la creación de religiones o prácticas diseñadas por un grupo de personas, sea masivo o sea muy pequeño o individual también se pueden hacer. Rápidamente quiero darles un ejemplo. Vamos a trasladarnos a un pueblo de Colombia. Ese pueblo colombiano tiene diseñadas sus propias culturas, viene diseñada de antepasados, en el cual se ha ido manteniendo en el transcurso del tiempo. Pero ojo, la cultura puede cambiar porque se han ido introduciendo diferentes religiones. Viene desde la católica, la cristiana y etcétera. Yo quiero hablarle directamente. La cultura también puede ser cambiada desde la casa, desde el hogar o desde la forma en que la persona quiere vivir su vida. Cuando esa persona se traslada a otro, sea una ciudad grande o sea a un pueblo diferente, tiene que llegar a adaptarse a la cultura que se maneja en ese momento. ¿Sí? No estoy hablando de la lengua, porque son diferentes, podemos estar hablando del español, pero en la cultura también se vive el diferente dialecto o las diferentes interpretaciones del español, dependiendo de la localización. Con esto cierro mi intervención. Si alguna compañerita quiere hacer intervención en este tema que acaba de decir, este es el momento. ¿Okay? Le damos paso a nuestra compañerita Viviana Ladiño Bodadilla. Muy buenas tardes. En este caso yo voy a tomar la cultura y la importancia que tiene esta en la lengua materna. La lengua materna es aquella con la que nos identificamos desde nuestro nacimiento, con la que crecemos y aprendemos a comunicarnos. De ahí cualquier idioma o lengua es la primera hablada por alguien, es lengua materna. De pronto hay algunas confusiones entre lengua materna y lengua nativa o indígena. La primera ya la he mencionado. La segunda, la lengua nativa, se refiere a aquella lengua o idioma que es hablada por pueblos originarios de un territorio. Tenemos un ejemplo de que hay lenguas nativas indígenas tanto aquí en Colombia como en diferentes países latinoamericanos. No son dialectos. El dialecto es una variedad de una lengua o idioma. Casi siempre está marcada de manera geográfica. Realmente, actualmente aquí en Colombia se conoce muy bien en cómo
diferente acentuación hay en diferentes ciudades que hay en Colombia. Además, quisiera terminar con la siguiente frase. Cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Miguel León Portilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Yo quisiera hacer una pequeña intervención ahí y es aplaudirte pues a tu explicación. Volvemos a lo mismo. En los diferentes regiones del país, tanto desde la étnica hasta las grandes capitales, desde lo rural hasta el campo, si hablamos del país latinoamericano, el español es uno. Lo único que cambian son sus acentos y formas verbales de explicar una palabra que tiene el mismo significado de tu pueblo o de tu localidad, pero allá la interpretan de alguna diferente manera. Muchísimas gracias, Viviana. Le damos paso a Dana Valentina Quintero Rodríguez. Reciban un cordial saludo. Bueno, mi intervención en este debate es para hablar sobre la noción de cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras. Mi punto va especialmente enfocado hacia la enseñanza del español como lengua extranjera y la importancia de la cultura cuando lo vamos a hacer. Y alguna vez, no sé si han escuchado esa frase que dice: el español no se aprende, se vive. Pues esa afirmación es supremamente importante, ya que refleja la importancia que tiene en el idioma español, en nuestro idioma, la importancia y la relevancia de la cultura, ya que cuando nosotros estamos aprendiendo una lengua como lo es el español, que es hablada en diferentes países, debemos relacionarnos con ella no solamente desde la parte gramatical y sus significados de vocabulario, sino también desde la forma en la que viven y piensan, los modismos y las maneras que tiene cada cultura al hablarla. No es lo mismo aprender el español en Latinoamérica que aprenderlo en España, e inclusive dentro de la misma Latinoamérica una misma palabra puede tener diversidad de significados, como lo estaba diciendo el compañero, e inclusive en el mismo país, aquí en Colombia, una misma palabra puede significar diferentes cosas y puede ser usada en diferentes contextos. Por eso es supremamente importante. En el español la diversidad cultural es relevante por esto mismo, por la geografía que abarca nuestra lengua. Es bien sabido que la lengua que habla una persona influye en la forma en la que piensa y en la que ve el mundo, y para esto voy a poner un ejemplo muy concreto y muy sencillo, y es el ejemplo de cómo el español afecta la puntualidad de los hispanohablantes. Ustedes tal vez han escuchado que quienes hablamos el español de pronto somos un poco culturalmente más impuntuales que quienes hablan una lengua como lo es el inglés. Y esto tiene que ver con la forma en la que nosotros hablamos del tiempo, el vocabulario y la forma en la que nosotros nos referimos del tiempo. En el español el concepto de tiempo es un poco más, no es tan rígido, es un poco más flexible, menos estructurado desde la lengua. Nosotros podemos decir: nos vemos alrededor de vamos a estar en tanto tiempo, y estos son conceptos muy intangibles, mientras que en una lengua como lo es el inglés se refieren de forma muy puntual al tiempo y por eso son más puntuales. Ahí podemos ver el impacto de la cultura, de la lengua en la cultura y de la cultura en la lengua. No sé si alguien tiene alguna intervención que hacer a mi punto de vista. Sí, yo. Buenas tardes. Pues tú dices un estamos diciendo, tú dijiste el español no se aprende, se vive. Creo que tiene que ver mucho que ver esa expresión con la adquisición de un idioma como tal, ¿cierto? Independientemente, hablando del español, pero independientemente si es español, inglés, portugués, alemán, efectivamente un idioma se vive. Para que se quiera de manera correcta, se tiene que vivir. Esa frase que Bueno, muchísimas gracias, Liz. Tenemos un problema de audio con Liz.
Dana, yo te quiero hacer una pequeña intervención ahí y es, pues quiero hacer un aporte y es, eh, no sé si han escuchado la famosa palabra de choque cultural. A lo que tú dices, las personas que quieren hacer un cambio van a tener que ir a enfrentar ese choque cultural. Si quieren mejorar su cambio sociocultural, tienen que ir a experimentar el choque cultural. Vuelvo y le digo, si van a ir con el español, no es tanto porque lo van a entender. Si el español es solo uno, lo único que van a tener es que aprender los diferentes modales con los que ellos interpretan diferentes palabras, pero tienen que llegar a vivir el cambio cultural que tienen en ese lugar. Muchísimas gracias por ese aporte. Liz, te damos nuevamente paso si ya solucionaste tu audio. Hola, ¿ahí me escuchan? Está perfecto, Liz. Por favor, continúa. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Listo, buenas tardes. Sí, no sé qué pasó ahí. Bueno, lo que quería decir con respecto a la compañera Dana me gustó la frase que utilizó, dijo el español no se aprende, se vive. Creo que esa expresión se puede aplicar a todos los idiomas, o sea, no solamente el español se aprende, se vive, sino se puede decir también el inglés no se aprende, se vive, el francés no se aprende, se vive, porque precisamente de eso se trata la adquisición de un idioma, de vivirlo, ¿cierto? Entonces, hasta ahí ya mi intervención con respecto a la compañera. Puntualmente yo me voy a enfocar en la parte sociocultural de cualquier país, de cualquier nación, etcétera, etcétera. Primero tenemos que saber que, bueno, competencia sociocultural, ¿cierto? Competencia, ¿qué es ser competente? Es aquella persona, aquel individuo que tiene ciertas habilidades, ciertas características que le permiten llevar a cabo una tarea en específico. Eso es una persona competente. Tiene ciertas habilidades con las que cuenta para poder llevar a cabo una tarea en sí. Y sociocultural, ¿cierto? Entonces, como yo soy competente con respecto a lo sociocultural. La parte socio, pues habla de la sociedad, ¿cierto? Habla de un colectivo, habla de países, naciones, territorios, pueblos, etcétera, etcétera. Y la parte cultural, pues ya la vimos, ¿cierto? Todas esas habilidades, perdón, todos esos hábitos, tradiciones, religiones, etcétera, etcétera, que ya el compañero Julián muy, muy específico no lo comentó. Para dar un ejemplo de esta parte sociocultural, tengo que enfatizar que tenemos que conocer antes de ir a algún lugar, antes de ir a enseñar, en este caso el español como lengua extranjera, antes de yo ir a un territorio, yo tengo que conocer ese territorio, conocer cómo se comunican, qué términos utilizan con respecto a X o Y, situación, objeto, cosa, etcétera, etcétera. Voy a dar un ejemplo en específico. Yo tengo nacionalidad mexicana, supuestamente es un ejemplo, y me voy a ir a Colombia a dar una clase, ¿cierto? Resulta que yo veo un estudiante que está como sin ganas de hacer nada, no quiere hacer nada, está con la actitud súper X, ¿cierto? Y como yo soy mexicana, le digo, oye, ¿qué te pasa? Eres un huevón, ¿cierto? Entonces, esa expresión en ese contexto, estoy en Colombia, ¿cierto? Entonces, automáticamente los estudiantes van a decir como, hey, tan grosera esa profesora, ¿cierto? Pero para mí no, porque huevón en México quiere decir perezoso. Entonces, miremos la importancia de conocer el contexto sociocultural de donde yo me voy a desempeñar, o en un restaurante, o bueno, etcétera, etcétera. Necesitamos conocer el contexto sociocultural para que no tengamos ese tipo, digamos, de inconvenientes. Y quiero terminar con la teoría de Lev Vygotsky, es un psicólogo, que él habla de la teoría sociocultural, en donde él dice que el aprendizaje se adquiere por medio de la interacción que yo tengo con mis pares. Gracias. Muchísimas gracias, Liz. Si algún compañero quiere hacer intervención, ese es el momento.
Me gustaría hacer una intervención, muchas gracias, y es de una frase que dice Huelva Unterbaumen, en el libro que estamos leyendo, especialmente en lengua materna, sobre el tema de mi compañera, dice, es imprescindible para el estudiante que está aprendiendo una lengua extranjera desarrollar un saber sociocultural y una conciencia intercultural. Estudiar estos arraigos culturales dentro del lenguaje y cómo lo afectan es fundamental. Creo que lo que tú dijiste, compañera, es supremamente importante, ya que nosotros somos seres sociales, aparte de nuestra cultura y de nuestra lengua materna, es muy importante conocer la sociedad en la que nos desenvolvemos para saber estar en ella. Gracias. Muchísimas gracias, Dana. Yo también quiero hacer un pequeño aporte a lo que dice Liz, y es importante tener en cuenta que desde la cultura, todos los seres humanos estamos siendo enseñados para hacer el bien. Desde ahí parte la cultura. Estamos siendo criados, estamos viviendo en un contexto sociocultural, pero para ser personas de bien. Desde ese punto empieza a arrancar la cultura. Muchísimas gracias a todos los compañeros que estuvieron acompañándonos. En este momento vamos a leer las conclusiones, y es la primera. Es importante observar que lo que entendemos por cultura no es algo estático, sino algo que ha sufrido alteraciones significativas a través del tiempo. La interacción comunicativa es un importante espacio de encuentro entre lengua y cultura. Abro paréntesis. Quizás se trate incluso de la más importante, cierro paréntesis. Tercero, conocer y distinguir las distintas características propias de cada territorio permitirá su mejor enseñanza. Muchísimas gracias a todos los que participaron en esta intervención y a todos los que están visualizando este video. Esto fue su moderador, Julián Alberto Buitrago, y a los compañeros que aportaron. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.